Buenas tardes, esta es la actividad número 1 de sensores. Mi nombre es Gonzalo Muñoz Romero. Aquí presentamos el índice de los temas que vamos a ver a continuación. El uso de sensores en los sectores industriales no es un tema nuevo. Tienen una gran importancia y en este trabajo se busca demostrar qué tan importantes son y lo cotidiano que estos pueden ser, ya que los encontramos a nivel industrial así como en el día a día. Los objetivos esperados en esta investigación son lograr que el público general tenga conocimiento sobre los sensores y la gran importancia que tienen estos, dar a conocer los tipos de sensores que existen, así como sus características técnicas, conocer los lugares donde suelen usarse, ya sea a nivel industrial o cotidiano, en nuestros hogares, escuelas, etc. Saber de qué manera tomar una captura de datos usando alguno de estos sensores. Vamos a iniciar hablando de los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que, en calidad de sensores, permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de la resistencia. También se denominan sensores de calor o termosensores. Un sensor de temperatura se usa, entre otras aplicaciones, para el control de circuitos. Tipos de sensores. Los sensores de temperatura se clasifican en dos principales tipos: los sensores que cambian una resistencia y los sensores que trabajan mediante una señal emitida. A continuación veremos cada uno de ellos. Sensores que cambian una resistencia o también conocidos como resistivos. Para la medición de temperatura con sensores de este tipo es necesario contar con un termistor. Un termistor es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura, de forma más precisa que una resistencia común. Para la medición de un cambio en la temperatura se emplean distintos materiales. Entre ellos se distinguen el platino, silicio y cerámica. Pueden emplearse para diferentes rangos de temperatura basados en sus propiedades. Por ejemplo, el semiconductor cerámico tiene una mejor función como elemento calefactable o termofusible independiente. Características técnicas de sensores resistivos. Un tipo de RTD son las PT100 o PT1000. Estos sensores deben su nombre al hecho de estar fabricados de platino y representar una resistencia de 100 ohms o 1000 ohms respectivamente a 0 grados centígrados. Son dispositivos muy lineales en un gran rango de temperaturas. El platino tiene la particularidad de tener una relación resistencia-temperatura sumamente lineal, por lo cual es el material más utilizado y generalmente se le denominan a estos termómetros IPRT. Aquí tenemos las características técnicas de uno de estos. El tipo es un PT100. Sus rangos de temperatura van de los 0 grados centígrados a los 1250. El material está hecho de platino. Tiene una precisión de 0.01 grados centígrados. También se muestra aquí su diámetro, su longitud, su material que está hecho de acero inoxidable, un tipo de unión aislada, una resistencia de 100 ohms, entre otras características que definen a este sensor de temperatura. Sensores con señales eléctricas. Son sensores de temperatura de semiconductores integrados y o circuitos de estado sólido. Dependiendo de la temperatura producen corriente, tensión o una señal digital. A continuación se muestran las características técnicas de un sensor digital. Por ejemplo, el TST100 mide temperaturas en el rango de -40 a +85 grados centígrados. El sensor de temperatura de un cable utiliza un cabezal de aluminio plano especial para el ensamblaje directo de objetos. El montaje directo asegura una baja resistencia térmica, respectivamente una rápida respuesta del sistema. El sensor de temperatura tiene un cable de 1 metro con hilos soldados para conexión directa a los terminales de tornillo del controlador. A continuación tenemos las características de uno de estos sensores. Tiene una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados, unas resoluciones de 12 bits, cabezal de aluminio para baja resistencia térmica,
protección de ingreso IP65, lo que nos indica que tiene una protección contra el polvo y salpicaduras. Consumo de corriente muy bajo y cada dispositivo tiene un número de serie único de 64 bits. A continuación pasamos con los sensores de presión. Un sensor de presión es un instrumento compuesto por un elemento detector de presión con el que se determina la presión real aplicada al sensor, utilizando distintos principios de funcionamiento y otros componentes que convierten esta información en una señal de salida. A continuación veremos los tipos de sensores de presión junto con sus características. En primero tenemos a los sensores de presión absoluta. Miden la presión con respecto a una cámara de referencia cercana al vacío. Aquí se muestra algunas características técnicas sobre estos tipos de sensores. Tenemos uno de una marca IFM con unos rangos de presión de 10 bar hasta 70 bar o de 100 bar hasta 250 bar, con una presión máxima de 350 bar. Un tipo de salida digital y analógica junto con su alimentación. Vemos que cuenta con una protección IP65 que ya se mencionó anteriormente e IP67, que esto nos indica que puede ser sumergido por una duración de 30 minutos como máximo. Este tipo de sensores los encontramos principalmente en el sector automotriz. Existe otro tipo de sensores de presión, que son los de presión manométrica. Se emplean para medir la presión en relación con la presión atmosférica presente en ese momento. Aquí tenemos algunas de sus características técnicas, como la presión nominal relativa en bar, presión nominal absoluta, sobrepresión y presión de rotura, todo en el sistema de unidad bar. El uso principal de estos sensores manométricos es para medir presiones de agua y gas por alguna tubería. Uso industrial para medir fluidos en procesos y maquinarias. Los sensores de presión diferencial determinan la diferencia entre dos presiones y se pueden utilizar para medir caídas de presión, niveles de fluido y caudales. A continuación se muestran las características técnicas de un sensor de presión modelo AP48, donde sus características principales son que detecta aire o gases que no sean corrosivos, una resistencia ambiental a la presión de 500 kilopascales, temperatura ambiente de 0 a 50 grados centígrados sin llegar a la congelación, una humedad relativa de 35 a 85% sin condensación, resistencia a la vibración de 10 a 55 Hz y una resistencia a golpes. Su material es un bastidor PVT y un tornillo de acero inoxidable con un peso de 35 gramos sin el cable y 98 gramos con el cable de 3 metros. Las principales utilidades que se le dan a estos manómetros diferenciales son en pozos de extracción y de inyección para medir la diferencia entre la presión del depósito y la presión del fondo, o entre la presión de inyección y la presión promedio del yacimiento de crudo. A continuación tenemos los sensores de flujo, los cuales son un equipo para supervisar el comportamiento de los fluidos en las tuberías. En el mundo industrial también se le conoce con el nombre de detector de caudal o interruptor de caudal. Su principio de funcionamiento está basado en un pistón magnético que se desplaza indicando el aumento o disminución del líquido. Este pistón es accionado por medio de un resorte que vuelve a la posición inicial cuando no existen fluidos en la tubería. El primer tipo de sensor de flujo es el de pistón. Como su nombre lo indica, consiste en un pistón que cambia de posición al circular el fluido por la tubería. Es uno de los más usados en los procesos de producción y tiene un alcance de detectar caudales entre 0.5 litros por minuto y 20 litros por minuto. Aquí se muestran algunas características técnicas de uno de estos sensores de flujo. En este caso es el modelo YF-S201, con un voltaje de operación de 5 volts hasta 18 volts, consumo de corriente de 15 mA y capacidad de carga de 10 mA. Un rango de flujo de 1 a 30 litros por minuto, un volumen promedio por pulso de 2.25 mililitros
pulsos por litro son 450. Una rosca externa de media pulgada y su temperatura de funcionamiento va de los menos 25 grados hasta los 80 grados. Está hecho de un material de plástico. A continuación tenemos el sensor de flujo de paleta. Su mecanismo consiste en una paleta que se ubica transversalmente al flujo que se pretende detectar. El flujo empuja la paleta, que está unida a un eje que atraviesa herméticamente la pared del sensor de flujo, y apaga o enciende un interruptor en el exterior. Es recomendado para más de 20 litros por minuto. A continuación se muestran las características técnicas de uno de estos sensores, los cuales pueden ser de diferente combinación de materiales, como es en latón, aceros inoxidables, acero, zinc o recubierto de aluminio. Por último tenemos al sensor de flujo de elevación, el cual es compatible para casi todos los tipos de flujos, por ello su uso es compatible para diversos procesos. Su principio de funcionamiento está basado en un tapón que tiene el objetivo de cortar el flujo. La sensibilidad del sensor se obtiene abriendo perforaciones en el tapón. Aquí se muestran las características técnicas de un tipo de sensor. Su área de pasaje interno es de 4 milímetros cuadrados, una presión máxima de trabajo de 25 bar, temperatura de trabajo de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados y de 150. Rosca de conexión de 1/4 de pulgada, un muelle de acero inoxidable, una junta de goma, un grado de protección IP66 y un contacto eléctrico switch de 20 watts. Ahora hablaremos sobre el sistema de adquisición de datos. La adquisición de datos consiste en una toma de muestras del mundo real, sistema analógico, para generar datos que puedan ser manipulados por un ordenador u otros dispositivos electrónicos, sistema digital. Consiste en tomar un conjunto de señales físicas, convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan ser procesadas por una computadora o PAC. Se requiere una etapa de acondicionamiento que adecua la señal a niveles compatibles en el elemento que hace la transformación a señal digital. El elemento que hace dicha transformación es el módulo de digitalización o tarjeta de adquisición de datos, DAQ. Como conclusiones de este proyecto, las evidencias que fueron presentadas con anterioridad demuestran que los diferentes tipos de sensores son de gran importancia en la industria y, aunque ahí se usan a mayores escalas y en mayor proporción, los distintos tipos de sensores también los vemos de manera diaria en nuestra vida. Los sensores son empleados de diversas maneras y estos nos facilitan la comprensión de muchos factores que pasan a nuestro alrededor, lo cual nos permite poder capturar datos de estos mismos según sea el caso para posteriormente realizar un estudio o análisis que nos dará paso a la resolución y o identificación de un problema. Para esto es necesario conocer los distintos tipos de sensores que hay. En este caso diferenciamos tres de ellos, los cuales son sensor de temperatura, presión y flujo. Cada uno de ellos se emplean para diferentes mediciones, por lo cual tienen características diferentes, maneras de uso, materiales con los que se fabrican y se encuentran en distintos entornos según sea el giro del lugar donde se desean emplear. El primer sensor del que se habló fue el de temperatura. Este es de gran importancia en sectores metalúrgicos y mecánicos, ya que al tener conocimiento de la temperatura en la que se están realizando diversos trabajos es de suma importancia, ya que estos pueden afectar o dañar los procesos que se estén realizando, así como también es de gran importancia en entornos climáticos o meteorológicos. Los sensores de temperatura son de gran ayuda en todos los niveles y sectores. De igual manera, es uno de los más cotidianos en la vida diaria y están presentes en muchos lugares que quizás no esperaríamos, tales como planchas de ropa, secadoras, etc. El segundo sensor que tratamos en esta investigación fue el de presión. Estos funcionan detectando la presión y cambiando su cantidad basadas en una señal eléctrica dependiendo de la presión que se le aplique y el cambio en la misma. Estos sensores son de gran importancia en el sector automotriz, así como también
son utilizados en sistemas del control del clima y en la instrumentación meteorológica, ya que permiten medir la presión ejercida por la atmósfera terrestre y de esta manera realizar una captura de datos que permita realizar su estudio y o análisis. Por último, se investigó acerca de los sensores de flujo, los cuales son requerimientos indispensables para obtener perfectos resultados en el manejo de recursos. Estos sensores los encontramos en sectores productivos que utilizan gases o vapores, tales como las industrias de energía, petróleo, gas, metalurgia e incluso en las fabricaciones de alimentos y bebidas. Los sensores de flujo nos permiten conocer el entorno en el que se trabaja. Es por eso que se encuentran en la gran mayoría de lugares e incluso son considerados indispensables, ya que nos indican el correcto funcionamiento de alguna tubería de drenaje, lo cual en un entorno alimentario es de gran importancia debido a las normativas de higiene.